Hola amigos, hoy domingo de Ramos, día especial para nosotros los católicos, vamos a meditar la 10ª reflexión del hombre de aquel viernes, que lleva como título El malhechor. Del Evangelio según San Lucas. Llevaban también a 2 criminales para ejecutarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cristo, durante 3 años, buscado como un malhechor por el escuadrón de la muerte de la época. Cristo, marcado como un malhechor porque todo lo que hacía estaba bien hecho. Cristo, señalado como malhechor porque buscaba a los sencillos, a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, a los pobres, a los marginados. Marginados por la sociedad de entonces, marginados por los hombres, fieles a la ley de la época, marginado por los hombres religiosos de la época. Está el criminal, el malhechor, el indeseado, el fichado, porque curó a una cananea, porque entró en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, porque conversó con la samaritana, que adoraba a Dios de una manera distinta, porque comía con los publicanos, los explotadores del pueblo, porque perdonó a María Magdalena, la pecadora más conocida de la ciudad, porque sanó al empleado de un oficial enemigo. El criminal, el malhechor, porque enseñó a amar también al enemigo, porque enseñó a rezar el Padre Nuestro, porque habló contra el desquite, porque habló contra el divorcio, porque prohibió los juramentos, porque prohibió hacer propaganda con la caridad, porque prohibió acumular riquezas, porque enseñó a renunciar a la familia por el reino de Dios, porque hizo el bien en día festivo, porque habló contra los tradicionalismos, porque a los maestros de la época los tachó de hipócritas, de generación malvada, de fingidos, de ciegos. Cristo, el malhechor, porque fue el profeta de la denuncia, porque fue sincero, porque dijo la verdad, porque enseñó una manera nueva de vivir la religión, porque vino a salvar lo que estaba perdido. Cristo, el malhechor, porque molestaba a los ricachones acomodados, molestaba a los políticos acomodados, molestaba a los sacerdotes acomodados, molestaba a las conciencias. Cristo sigue siendo buscado, sigue siendo marcado como criminal, como malhechor, sigue siendo incomprendido en su manera de hablar, en su manera de actuar. Cristo sigue incomodando, el Evangelio sigue incomodando, la cruz sigue incomodando, el bien sigue incomodando. Por eso, el hombre sigue haciendo la guerra. Guerra contra los valores, guerra contra el amor, guerra contra la paz, guerra contra la verdad, guerra contra la vida. Y Cristo es condenado a morir en esa guerra. Hoy hablamos del malhechor, de cómo vieron a Jesús como malhechor durante sus 3 años de vida pública y cómo muchos seguimos viendo a Jesús así. Y no solo a Jesús, sino a la gente que decide vivir como Él. Nosotros, cuando seguimos a Jesús, cuando seguimos a Dios y hablamos de Él, comienza a haber un cambio. Y ese cambio muchas veces no es bueno para los demás. Nosotros comenzamos a ser más humanos, comenzamos a hablar de Él, a amarlo. Y a la vista de otros, eso es malo. Jesús fue malhechor por hacer cosas buenas. Y nosotros tenemos miedo de hacer esas cosas buenas y ser vistos así. En este momento estamos en un momento para hacer cosas buenas con nuestra familia, con aquella persona que no tiene
cómo mantenerse con los más necesitados. Estamos en una época donde todos podemos ser malhechores, y lo hablo en la forma como Jesús fue. En la vida estamos listos para ser buenas personas, pero lo que más miedo nos da es no llegar a serlo. Tampoco es para que confundamos una mala acción con una buena acción, porque eso es lo que muchas veces sucede. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y qué es lo que en verdad Dios quiere para nosotros.